Ah, ya. Estamos listos. Ya. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, esperando el fin de semana. Bueno, vamos a seguir trabajando con la misma presentación de la clase pasada, que era de álgebra de funciones. Ese ejercicio ya lo hicimos, así que avancemos en la presentación. Ya, este está hecho por completo, fue el último que... ¿O no lo terminamos? Nos faltó hacer la gráfica. Ah, faltó el gráfico. Sí, verdad. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes de que Dígame. arranque la clase? Es que quería ¿Sí? saber si es que vamos a poder tener habilitada la revisión del control que hicimos ayer o solamente se va a poder ver el puntaje. ¿Se refiere como si les va a aparecer en cuál tuvieron buena, cuál tuvieron mala y eso? Claro, sí. En general eso les aparece en los controles. A Le mí aparece la nota nomás. creo que sí había parecido. Ni siquiera la nota. O sea, ahora solo sale el puntaje, pero no se puede revisar cuáles fueron buenas y cuáles no. Ah, les aparece solo el puntaje. Sí. Ah, yo siempre pensé que les aparecían las que estaban buenas y malas. Voy a revisar, porque yo creo que se puede, quizás hay que hacer algo para que les muestre las que están bien y mal. Voy a averiguar. Que sería ideal que las puedan ver, pues, obviamente. Sí, porque en los pasados se podía. Es que en México sale como revisión, pero ahora está como bloqueado ese botón, por decirlo. Ya. Ya, voy a ver si es que eso depende de mí. Pues si depende de mí, se las voy a dejar a liberar nuevamente para que puedan ver en qué se equivocaron y todo eso. Ya. Igual si me pueden escribir un correo con eso mejor, porque cuando estoy sentado en el computador se me olvidan esas cosas generalmente que quedan así como abiertas. Ya, yo le Así escribo. que si me mandan un correo yo con eso me acuerdo. Ya. Entonces sí, pues, no habíamos terminado el ejemplo de la clase pasada. Alcanzamos sí a escribir la función f más g, que era esa que tiene tres intervalos distintos, para los mayores que 1, entre 0 y 1, y para los menores que 0. Bueno, entre menos 1 y 0. Entonces lo que alcanzamos a hacer fue, hicimos el eje X, el eje Y, y para la parte... Ya, a ver, voy a tener que dibujar de nuevo el gráfico. ¿Cierto? Vámonos rápidamente. Tenemos el eje Y, el eje X. Entonces habíamos marcado el 0, el 1. Por aquí arribita estaba el 3. Por aquí a la izquierda el menos 1. Ya, entonces habíamos graficado la rama que va desde el 1 en adelante y nos dio, bueno, era una línea recta que subía. Bueno, yo creo que con las proporciones subiría un poco más lento, como así. Ya, entonces, ya, y la función
la función, ya, entonces esta es la rama del 2x más 1. 2x más 1. Después estábamos graficando la rama del centro, que está entre 0 y 1. Entonces, para x entre 0 y 1, el 0 sí se considera y el 1 no. La función era x menos x cuadrado. Ya, y a esta le sacamos el vértice. Entonces el vértice dio el punto, la coordenada x del vértice dio 1/2 y la coordenada y del vértice dio 1/4. ¿Ya? O sea que el vértice está en el 1/2, 1/4. Eso sería más o menos ahí. Ya, para que se note lo vamos a hacer en ese punto. Ahí. ¿Podemos mostrar aquí igual en la, ¿cómo se llama? Acá en la pizarra. Sí, por favor. Ahí, para que lo vean un poquito más grande. Ya. Ahí marqué el vértice, ¿cierto? Aquí estaría justito, se supone, el 1/2 y ahí estaría el 1/4. Ya, yo sé que lo hice muy arriba, pero o sea, para que se alcance a notar que está un poquito más arriba del 0. Entonces, entre 0 y 1, la función era x menos x cuadrado. Le sacamos el vértice a esa y nos dio que el vértice estaba en el 1/2, 1/4. Entonces, hay que es una parábola que ahora hacia abajo. ¿Sí? Porque es una cuadrática con el x cuadrado negativo. Entonces, la parábola abre hacia abajo. Ahora, nos faltaría saber cuándo pasa por el 0, o hasta qué valores va a llegar en 0 y 1. ¿Ya? Pero si se fijan, esta función se puede factorizar por x, ¿cierto? Y si la factorizamos por x, nos va a quedar x factor de 1 menos x. ¿Ya? Entonces, como y se puede escribir de la forma x, 1 menos x, acá nosotros podemos saber cuándo la parábola intersecta al eje x. O sea, perdón, sí, al eje x. Porque de aquí nos sale que en x igual 0 y en x igual 1, en esos dos valores, el y vale 0. ¿Eso qué significa? Que esta parábola tiene la curvatura hacia abajo, pero además pasa por el 0,0 y el 1,0. Entonces es una cosa así. ¿Sí? Porque cuando el x vale 0, el y también va a dar 0 en esa cuadrática. Y cuando el x vale 1, el y también va a dar 0. ¿Cierto? En esos dos valores de x, el y vale 0. Ah, pero hay uno de esos dos que no estaba considerado en la función. Vamos a mirar al tiro cuál era. No me acuerdo. El 0 sí está y el 1 no está. Entonces, en el 1 aquí iría el circulito sin pintar. Ahí. Porque la función está definida arriba. Justo en el 1 está definida arriba. ¿Ya? Así que esa sería la figura entre 0 y 1. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ven con eso? Ya. Entonces nos faltaría graficar solamente la rama que está entre menos 1 y 0, para saber qué ocurre ahí con el gráfico. Entonces, para x, entre menos 1 y 0, ya, en este caso, el 0 no se incluye porque está incluido en la rama, en la otra, y el menos 1 sí. Ya, cuando el x está entre menos 1 y 0, la función es, o la f de x, o la y, como le quieran llamar, me olvidé qué función era en ese tramo, pero una cuadrática igual. Era menos x cuadrado. Parecía la otra. Ahí. ¿Sí? Entre menos 1 y 0, la función era menos x cuadrado. Entonces ahora tenemos que graficar esa. ¿Ya? Si quieren, llámenle f de x mejor.
Cuando el x está entre menos 1 y 0, esa es la función. ¿Ya? ¿Cómo la graficamos entonces? Bueno, ojo que en la parábola que ya graficamos, esta parábola matemáticamente sigue infinitamente para los dos lados, ¿cierto? Esa parábola, como todas las parábolas, es infinita, pero la parábola x menos x cuadrado está solamente entre 0 y 1, por eso le corto lo demás. Todo lo que quede fuera de ese intervalo, se lo quitamos. ¿Ya? Entonces queda así. Ya, entonces tenemos que graficar ahora la función menos x cuadrado. Para eso la mejor forma, o bueno, no sé si la mejor forma, pero una forma es encontrarle el vértice, hacer lo mismo que hicimos con la otra. ¿Ya? Veamos su vértice entonces. Ya lo que sabemos es que la coordenada x del vértice, voy a hacer lo mismo que hice con la otra, es menos b partido 2a, ¿cierto? Esa es la coordenada x del vértice. En este caso el menos b, o sea, bueno, el b es menos 1, entonces menos b es 1, y 2a, el a también es menos 1, entonces aquí va a dar menos un b. ¿Sí? Ya. Que está bien, pues, o sea, eso quiere decir que el vértice de este nuevo tramo está en menos un medio. Está entre menos 1 y 0, así que agarra el vértice de esta parábola, la parte que hay que graficar. Entonces ahora saquemos la coordenada y. Coordenada y del vértice. ¿Cómo encontramos la coordenada y del vértice? Ahí tenemos la x, ¿no? Evaluar el x igual a menos un medio, ¿cierto? Es la función. Muy bien. Ya. Entonces, tomamos la coordenada x del vértice, la evaluamos en la función. En este caso la función es menos x. Como el x es menos un medio, esto va a dar un medio positivo, menos x cuadrado. Si elevo el menos un medio al cuadrado, me da un cuarto. Un medio menos un cuarto es un cuarto. ¿Sí? Por lo tanto, la coordenada y, bueno, el vértice finalmente sería el menos un medio, coma un cuarto. Que gráficamente es un punto que está a la misma altura que el otro punto, el que está al lado derecho. Ahí. Ahí. Ese puntito sería entonces el vértice. Dígame. Pero ¿y eso cómo uno lo podría saber a priori? Ah, si es que hay alguna forma de saber a priori que en el fondo una es como la reflexión de la otra. Si es que uno tiene alguna forma de argumentar que el tramo entre 0 y 1 va a ser una reflexión del tramo entre menos 1 y 0, sí, uno podría decir, o sea, si uno se logra dar cuenta de alguna forma que una es la reflexión de la otra, lo podría usar. Pero en este caso, sí, en este caso me parece que era más fácil directamente calcularlo. Además que a priori podrían ser cosas nada que ver una con otra. Entonces, no va a ser como algo que va a ocurrir siempre. Ya, entonces el vértice está en el menos un medio como un cuarto. Y esta también es una parábola que ahora hacia abajo porque el x cuadrado es negativo. O sea, viene acompañado por un coeficiente negativo. ¿Sí? ¿Y dónde pasa por el 0 esta?
¿cuándo vale 0 esta función? La menos x cuadrado, ¿cuándo vale 0? ¿Para qué valores de x? Eso vale 0. ¿O qué harían para hacer eso? Usar la factorización, ¿cierto? En este caso, muy bien. La factorización de la función es... bueno, podemos factorizar por el puro x o por menos x, da lo mismo, la verdad. Factorizamos solo por x. Entonces, en ese caso quedaría menos 1 menos x. ¿Y eso cuando vale 0? Esto es para x igual 0. Y este es cuando el x vale menos 1. O sea, efectivamente son totalmente simétricas. ¿Ya? Ahí. Ese es el gráfico de la función finalmente. Ese es el gráfico de la f completa. ¿Ya? Entre menos 1 y 0 es una parábola que tiene vértice en el menos 1 medio. Después entre 0 y 1 tiene el vértice en el 1 medio. ¿Ya? Aquí no sé por qué está un poco borroso esto. Y después del 1 en adelante es una recta que va a subir. ¿Ya? Esa sería la función suma, finalmente. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? ¿En la casa dudas? Dígame. ¿Dónde pinto el 0 en el fondo, no? Buena pregunta. Claro, aquí, o sea, el 0 está pintado, en el 0,0, digamos, está pintado, pero está pintado porque estaba incluido en el borde en el lado derecho. Pero al final, como yo quiero mirar todo como una pura función, la cosa es que está pintado, ¿no? ¿Sí? Donde es más esencial es en el otro, porque está pintado arriba y no abajo. ¿Sí? Pero aquí, como justo se juntan ahí, la cosa es que está pintado, ¿no? Pero claro, está pintado gracias al lado derecho. Y el menos 1 también está pintado, sí. Marquémoslo. Toda la razón. También está pintado. ¿Ya? Así que ahí está. Ya, si no hay más dudas, entonces volvamos al... Ahí estamos en el PDF. Ya, ahí está completito ese ejercicio. Entonces, si bien sumar funciones en general uno puede pensar que es algo totalmente fácil, cuando ya nos piden graficarla o nos piden la fórmula y las funciones son por tramos, ya la cosa no es tan directa. ¿Sí? Este ejercicio nos tomó su buen rato lograr determinarlo completamente. ¿Ya? Hay otra forma de entender la función suma, que de hecho yo creo que para ustedes la manera gráfica puede ser incluso más importante para sus vidas. Ya, miren ese gráfico. Ese gráfico incluye dos funciones. Ya tenemos una función f, que es la azul, ya que claramente es una función por tramo, ¿cierto? Entre menos 6 y menos 2 es como una parábola que abre para arriba, entre menos 2 y 0 es una línea recta, y después del 0 hasta el 3 es una parábola que abre hacia abajo. ¿Sí? Una función, la f tiene al menos 3 tramos, ¿cierto? Está la función g, que va de menos 5 hasta menos 1, ahí es, no sé, alguna figura que parece parábola, pero no estoy tan seguro. Después entre menos 1 y 2 es una recta, y entre 2 y 3 es otra recta. Entonces son dos funciones por tramos, f y g, y esas son sus gráficas. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, del gráfico, nos piden calcular esos valores. La función suma de f con g evaluada en menos 4, la función resta entre f y g evaluada en 0, la función producto evaluada en 1 y la función división evaluada en 2. ¿Ya? Y todo basándose solamente en el gráfico de la función.
Ya, pero igual aquí hay que ser obediente con la definición. Hay que saber interpretar el gráfico nomás para poder sacar los valores y después operarlos según lo pidan. Ya, entonces... Ah, no. Estoy con negro. Ya. Si podemos, eso, mostrar la pizarra y eso mismo. No, acá si es PDF que necesito estar mirándolo. Para los que estén en su casa, si necesito que tengan el documento abierto para que puedan ir mirando el gráfico, ¿ya? Porque necesitamos estar mirando el gráfico todo el rato para poder responder esto. Y voy a ir anotando las respuestas en la pizarra, pues, entonces, para que puedan tener las dos cosas. Ya. Nos piden entonces f más g evaluado en el valor menos 4, ¿ya? Y lo único que tenemos de f y g son sus gráficas, ¿ya? Pero bueno, con eso va a ser suficiente para calcular eso. Entonces, lo primero que hay que acordarse es de la definición de suma, ¿ya? De suma de funciones, me refiero. Por definición, esto es f más g evaluado en menos 4, es evaluar la f en menos 4, evaluar la g en menos 4, y sumar los resultados, ¿ya? Entonces tenemos que buscar alguna forma de determinar cuánto vale f de menos 4, cuánto vale g de menos 4, ¿ya? ¿Cuánto vale f de menos 4? Para saber, claro, efectivamente, porque para saber cuánto vale, mirando el gráfico, tienen que irse a cuando x vale menos 4. Y donde x vale menos 4, tienen que mirar dónde anda la función, a qué altura. Y claro, cuando el x vale menos 4, la función f, que es la azul, anda en la altura 3. ¿Sí? Entonces, f de menos 4 es 3. Y ahora lo mismo con la g. ¿Cuánto es g de menos 4? La g es la roja, ¿cierto? Menos 1. ¿Sí? Menos 1. Bueno, pongámosle así. Menos 1. Por lo tanto, la función suma de f con g en el menos 4 vale 2. ¿Sí? Simplemente eso, hay que saber interpretar el gráfico. Ya saber que lo que va dentro del argumento, en el fondo es el valor de x, y la altura de la función es el valor de la función, en el fondo. ¿Ya? O el valor de la coordenada y. ¿Qué no? Nos pedían otro más. F menos G evaluado en 0. Mejor los voy a anotar todo al tiro. F por G evaluado en 1. Y F partido por G evaluado en 2. Ya. Entonces acerquémonos de nuevo. Ya. Ahí se ve todo. Ya, pues entonces, ahora queremos ver en 0. Primero, ser obedientes con la definición. F menos G evaluado en 0 es F de 0 menos G de 0. ¿Ya? ¿Y cuánto es F de 0? La F es la azul. ¿Sí? El 2 es de la G. Claro, en verdad que hay que mirar dos posibilidades, pero como el 0 está pintado arriba, en el 4, entonces F de 0 es 4, y el G de 0 es 2. Que quizás la resta es 2. ¿Ya? Entonces el G de 0 es 2, por lo tanto la respuesta es 2. ¿Ya?
Bueno, una vez que ya cacha uno como ver el gráfico, el resto sale relativamente fácil. Ya, entonces después nos piden f por g evaluado en 1. Esto por definición es f de 1 por g de 1. ¿Y cuánto vale f de 1? 6, ¿cierto? Muy bien. ¿Y el g? El g de 1, 1 también. Muy bien. Así que esto es 6. Ya, excelente. Veamos la división entonces. Entonces, obedientes con la definición, esto es f de 2 partido por g de 2. ¿Ya? Mirando el gráfico entonces, ¿cuánto es la función f evaluada en 2? 7, muy bien. Entonces arriba, 7. ¿Y g de 2? Oh, ¿qué pasó ahí? ¿Qué significa eso? Que no existe la función división, en ese punto no existe. En el fondo el x igual 2, aunque esté en el dominio de f y también está en el dominio de g, no está en el dominio de la división. ¿Por qué? Porque en ese valor el g vale 0. ¿Ya? Entonces este no existe. ¿Ya? Eso quiere decir que x igual 2, el x igual a 2 no pertenece, ¿ya? Así se escribe no pertenece, como el símbolo de pertenecer y lo tachan. X igual a 2 no pertenece al dominio de la división. ¿Ya? A pesar de que el x igual a 2 está en el dominio de la f y también en el dominio de la g, no está en el de la división porque es un punto donde la división se indefine. ¿Ya? Así que eso era todo lo que se hacía en ese ejercicio. Si uno ya logra entender el gráfico, el resto va saliendo fácil y hay que ser obedientes nomás con la definición. ¿Ya? ¿Dudas? Ya, volvamos entonces porfa, al PDF. Ahí está. Ya. Sigamos. Ya. Entonces, hasta el momento ya vimos las 4 operaciones básicas, que es suma, resta, multiplicación, división, pero con funciones. Ya, las funciones tienen una quinta operación, existe una quinta operación, que es la composición, y que, bueno, yo creo que es como la más complicada de todas. Ya las que la suma, resta, multiplicación, división son más o menos sencillas, pero esta es, teóricamente, hay que entenderla un poco mejor. Ya tiene un poco más de ciencia. Entonces, dadas dos funciones, f y g, la composición se escribe como f pelotita g, ¿sí? A veces uno esa pelotita la lee como o, para darle alguna forma rápida, o sea, eso sería f o g, y se define por f compuesta con g evaluado en x, es la f evaluada en la g evaluada en x. Ya, uno podría pensar que es como tomar la g de x y evaluarla dentro de la función f. ¿Ya? En este caso hay que tener mucho cuidado con el orden, porque f compuesta con g no es lo mismo que g compuesta con f. Son funciones distintas. ¿No tienen, o sea, en algunos casos podrían ser iguales, pero a priori no necesariamente van a ser iguales. O sea, si yo compongo f o g y g o f no tienen por qué ser lo mismo. ¿Ya? La composición no es conmutativa. Entonces, de la definición se puede ver que x debe pertenecer al dominio de g. Si yo un x lo quiero evaluar en la composición, necesito primero que esté en el dominio de la g, ese valor de x. ¿Por qué? Porque si no, no voy a poder calcular g de x. Pues si el x no pertenece al dominio de g, el g de x no existiría. Entonces, de la pura definición se ve que el x, para que esté en el dominio de la composición, tiene que estar primero en el dominio de
G. ¿Ya? Y a su vez, el resultado de G de X, o sea, yo tomo el X, lo evalúo en G, me va a dar un nuevo valor numérico G de X, ese G de X debe estar en el dominio de la F. ¿Ya? Es decir, el dominio de la composición es una cosa bastante novedosa en comparación al dominio de las otras operaciones. Ese es el dominio de la composición. Para que un X esté en el dominio de la composición, ese X tiene que estar en el dominio de G, y además el G de X tiene que estar en el dominio de F. ¿Ya? El dominio de F o G son todos los X que pertenecen al dominio de G primero, tal que el G de X está en el dominio de F. ¿Ya? Es bien distinto a todas las demás operaciones, porque las demás operaciones, el dominio era el dominio común, porque F y G tenían que tener el mismo dominio, y entonces la composición, o sea, la operación estaba definida en ese mismo dominio, bueno, salvo la división, que se le quitaban los valores donde el de abajo daba 0. Ya, en este caso se hace de esa forma. Ya. ¿Se entiende por qué el X tiene que estar en el dominio de G, o no? Así como condición ultra inicial, porque si no, nunca voy a poder calcular G de X, no va a existir como valor numérico. Ya. ¿Y se entiende por qué el G de X tiene que estar en el dominio de la F? Ya. Espectacular. Bueno, veámoslo en algún ejemplo. Ya, partamos con esto. Ya. Pasemos a la pizarra, por favor, que todos puedan ver la pizarra. Ya. Entonces, bueno, hay que calcular las dos composiciones en los dos órdenes, la F compuesta con G y la G compuesta con la F. ¿Ya? Aquí van a ver que no tienen por qué ser iguales las composiciones en los distintos órdenes. Ya partamos con F o G, evaluado en X. ¿Qué cosa es F o G evaluado en X? Por definición. ¿Cómo se calcula esto? Claro, o sea, es tomar la F, ¿cierto? Y aquí dentro meter la G. ¿Sí? La G está metida dentro de la F. En el argumento de la F. ¿Sí? Lo dejo al revés. La función G está metida dentro del argumento de la F. Ya, pues entonces, la G de X está aquí arriba. La G de X es la raíz de X. Entonces esto es F de raíz de X. ¿Sí? Porque G de X es exactamente raíz de X. ¿Ya? ¿Y qué cosa sería F de raíz de X? Raíz de X, ¿cierto? Menos 3 partido en 2. Ya, muy bien. Aquí en el fondo, uno tiene que saber que uno usa X como por tradición, pero en verdad el X es un símbolo nomás. Yo en el fondo
en el fondo yo podría pensar que la f de lo que quieran, de ratoncito, es igual a ratoncito, o gato, no sé, parece cualquier cosa, menos 3 partido por 2. Esta función escrita de esa manera, con el gato y con la x, son la misma función. En el fondo lo que está ahí adentro del paréntesis es un símbolo nomás, ¿ya? Por lo tanto, si gatito es raíz de x, entonces eso sería raíz de x menos 3 partido por 2. ¿Ya? Esa es la composición, entonces, f o g, en ese orden. ¿Y cuál es el dominio de esa función? Miren la expresión final. Todos los reales mayor o igual a 0. Los reales mayor o igual a 0. Porque puede ser cualquier cosa. Negativo, o sea, en el fondo la raíz es la única que condiciona el x. ¿Ya? Muy bien. Entonces pongamos que es R más, pero con el 0. Ya, ahora hagamos la composición en el otro sentido. Es decir, G o F. Para que vean que la cosa cambia. Entonces, G o F, para usar la definición hay que mantener el orden. ¿Ya? Si está primero la G, entonces yo pongo G y adentro del paréntesis de la G pongo la F de X. ¿Ya? Eso es ser obediente con el orden. Cuando está G compuesto con F, entonces va G, paréntesis F, paréntesis X. ¿Ya? Después, la f de x, bueno, aquí lo pueden hacer de varias maneras, pero la f de x es x menos 3. Por lo tanto, esto es g evaluado en x menos 3 medios. ¿Ya? Y bueno, lo mismo con la g. La g también hay que entenderla que está dada con el símbolo x, pero la g en general lo que hace es g de lo que esté en su paréntesis. G de triangulito es la raíz de triangulito. ¿Sí? Entonces, en este caso el triangulito está haciendo x menos 3 partido por 2. ¿Ya? Por lo tanto, g de x menos 3 partido por 2 es tomar el x menos 3 partido por 2, ya que es lo que está dentro del paréntesis, y a todo eso le saco raíz. ¿Ya? Ese sería el resultado de la composición. ¿Y cuál es el dominio de esa? Del 3 en adelante, ¿cierto? Muy bien, tal cual, del 3 en adelante. Ya, entonces esto implica que el dominio de G o F es, bueno, pongámoslo así. ¿Ya? Entonces, componer las funciones en un orden o en el otro dan funciones que completamente distintas. En general, no tienen por qué tener que ver una con la otra. De hecho, aquí ni siquiera tienen el mismo dominio. Como que no solo son distintas en fórmula, sino que ni siquiera el dominio es igual. ¿Ya? Así que hay que tener mucho ojo cuando uno compone una función en un orden o en el otro, porque pueden dejar todo malo si es que lo componen en el orden contrario. ¿Ya? Pero si uno es obediente con la definición, no debería haber problema. Digo. ¿Por qué el dominio de la primera son todos los reales? No, pero el dominio de la primera no son todos los reales, son los positivos, ¿no? R más era los positivos estrictos y uno le pone el cerito abajo para que
para que pueda hacer el cero también. Pero ese conjunto es el cero infinito. ¿Sí? Lo escribí con otra anotación nomás, pero es eso. Ya, así que bueno, esas son las composiciones, no tienen por qué ser conmutativas, o sea, no es conmutativa la composición. Si yo compongo en un orden o en el otro, dan dos funciones completamente distintas. Hay casos donde dan iguales, pero son casos particulares. ¿Ya? En general no tiene por qué pasar. ¿Cómo? Con la composición, pero fórmulas para qué? Como, como fórmulas alternativas para encontrar la fórmula de la composición. Bueno, puede que exista, puede que exista, puede que exista, pero lo que pasa es que, bueno, en el colegio generalmente uno le enseñan muchas técnicas como para mecanizarse. Seguramente todas esas técnicas salen de acá. Así que si uno maneja bien la división y hace bien los cálculos y entiende bien los conceptos, eso sale por consecuencia. Ya, volvamos por favor a la presentación. Ya, entonces está listo ese primer ejemplo. Va. Bueno, aquí hay varios ejercicios, la verdad. Pero estos son como los más representativos. Ya, entonces, hagamos este último ejemplo. Hoy día tengo que terminar la clase unos minutitos antes. Unos 15 minutos antes, yo creo. Así que nos quedan 10 minutos para hacer ese ejercicio. Ya nos dan, este quizás es un poco más, de hecho este me parece que lo saqué en una prueba de algún año anterior, ya como para que sepan más o menos qué esperar. Era una prueba de cálculo 1 de algún año anterior, ya que esto era parte de cálculo 1 antes. Entonces nos dan una función g que tiene dominio cero infinito. Acuérdense que cuando viene esa flechita, lo que estaba al principio es el dominio, lo que está a la derecha es el codominio, ¿ya? Así que nos dicen que g tiene dominio cero infinito y llega hasta los reales. Y esa es la fórmula. G de x es x cuadrado menos x menos 4. ¿Ya? Y la h nos dan otra función h que tiene dominio menos infinito menos 2 y llega al recorrido de h. Eso quiere decir que el codominio es el recorrido. ¿Ya? Y la fórmula de la h es esa. 2x más 1 partido x más 2. Entonces nos piden la composición, o sea, la fórmula y el dominio de la composición. ¿Ya? Esto es interesante porque como los dominios están acotados, entonces el dominio de h y el dominio de g están acotados, eso modifica un poco el dominio de la composición. Entonces ahí vamos a tener que recurrir a la definición. ¿Ya? Ese ejemplo no es tan fácil como el de arriba. Va, no hay ni una F aquí. Entonces, ya, entonces, pasemos a la pizarra, porfa. Ah, ya, bacán. Encuentre, ya, entonces nos piden encontrar la fórmula primero y el dominio de la composición.
Nos piden la fórmula de la composición y el dominio de la composición. ¿Ya? La fórmula se va a encontrar igual como se encontró en el ejemplo pasado, pero el dominio va a haber ciertas modificaciones. ¿Ya? Porque el hecho, aquí ya nos están dando el dominio, o sea, de la G y de la H. ¿Ya? Este de aquí arriba es el dominio de G. El ser infinito del dominio de G, y este de aquí abajo es el dominio de la H. Entonces, que esos dominios estén recortados de alguna forma va a modificar el dominio de la composición. ¿Ya? Entonces, encontremos primero la fórmula, que es lo más directo. H compuesto con G evaluado en X, igual como lo estábamos haciendo delante. ¿Quién es G de X? El G de X es X cuadrado menos X menos 4, ¿cierto? Así que esto daría H evaluado en X cuadrado menos X menos 4. ¿Sí? ¿Y quién sería entonces H de eso? H de X cuadrado menos X menos 4. ¿Cómo se escribiría eso? ¿Cómo evalúan el X cuadrado menos X menos 4 dentro de la H? Menos 7, ¿cierto? Sí. Ya, eso mismo. Lo voy a ir anotando. Entonces, claro, en el fondo, el X cuadrado menos X menos 4 está haciendo el papel del X de arriba. Entonces va a ser 2 veces el X, pero ahora no tenemos un X, sino que tenemos un X cuadrado menos X menos 4, más 1, y abajo tenemos X más 2, pero ahora no tenemos un X, sino que tenemos la expresión larga esa, X cuadrado menos X menos 4, y a eso le ponemos más 2. ¿Sí? Estamos tomando la H, pero en vez de tener un X, estamos poniendo el X cuadrado menos X menos 4. Y ahí va a haber que desarrollar un poco, no mucho. Entonces, en el numerador, si uno multiplica todos con todos, o sea, bueno, el 2 con todo, en verdad, ahí, ¿cierto? Nos va a dar 2x cuadrado, 2 por menos x menos 2x, y el 2 por el menos 4 da menos 8, más el 1 que está afuera, menos 7. Partido por x cuadrado, menos x, menos 4, pero más 2 es menos 2. Esa es la fórmula. ¿Ya? Punto. Esa es la fórmula. Ya. Si miramos eso y nos tiramos así como de cabeza a verle el dominio, ¿cuál? Bueno, ese denominador se puede factorizar, ¿no? ¿Cuáles son los factores? X menos 2, sí, abajo, abajo. X menos 2 y X más 1, ¿cierto? Entonces, en principio, y por eso queda engañoso, porque uno podría decir, entonces el dominio son todos los reales, quitándole el 2 y el menos 1. ¿Ya? Ya, y eso es cierto, pero hasta por ahí no. Eso sería así si es que el dominio de G y el dominio de H no vinieran acotados. O sea, si fueran los reales, ese sería el dominio de la composición. Pero el hecho de que el dominio de G y el de H esté acotado, nos va a achicar el dominio. El dominio va a ser algo más chico. Efectivamente no va a tener ni al 2 ni al menos 1, pero va a ser un poco más chico. ¿Ya? Entonces, cuando pase esto, de que el dominio de G y H vengan
acotados a un conjunto más pequeño, es mejor recurrir a la definición. Acuérdense que la definición del dominio era el dominio de la composición entre H y G era todos los X que pertenecen, primero que nada, al dominio de G. ¿Y qué más tenían que cumplir? Que los G de X estuvieran ¿dónde? En el dominio de H, efectivamente. Los G de X tienen que estar en el dominio de H. ¿Ya? Y esto nos va a dar un conjunto más chico que el que nosotros pensábamos al principio. ¿Ya? Porque fíjense que de partida los X tienen que estar en el dominio de G, y el dominio de G es el cero infinito. Entonces de partida el X tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Por culpa del dominio de G. Entonces, bueno, reescribamos esto con lo que sabemos. X pertenece al dominio de G, quiere decir que X pertenece al cero infinito, porque ese es el dominio de G. Y el G de X, que el G de X es el X cuadrado menos X menos 4, tiene que pertenecer al dominio de H. Y el dominio de H es menos infinito, menos 2. ¿Ya? Sin tomar el menos infinito y sin tomar el menos 2 tampoco. Ese va a ser el dominio. ¿Ya? ¿Cómo? Ya, pero ¿bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Todos? Ya. Ya, pues entonces, bueno, obviamente la idea es dar un intervalo, un conjunto entendible. Si a mí me dicen lo X en cero infinito, tal que X cuadrado menos X menos 4 está entre menos infinito y menos 2, como que no sé cuáles sí y cuáles no al final. ¿Ya? Entonces modifiquemos esto un poquito. Que X pertenezca al cero infinito se puede resumir diciendo que el X es mayor o igual que 0. ¿Sí? Eso se ve más entendible. Y que el X cuadrado menos X menos 4 esté en menos infinito, menos 2, si nos hacemos un mini dibujito, el menos infinito menos 2 es eso, ¿cierto? Eso, del menos 2 para la izquierda. Ese conjunto del menos infinito, menos 2. Entonces, el X cuadrado menos X menos 4 está aquí adentro, entre menos infinito y menos 2. Eso quiere decir que el X cuadrado menos X menos 4 es menor o igual que el menos 2. X cuadrado menos X menos 4, por estar entre menos infinito y menos 2, quiere decir que, no, en menor estricto, perdón, menor estricto. Quizás eso era lo que tenían cara de que no me creían. Pero está bien, sí, lo había dicho mal, el menos 2 no estaba considerado. ¿Ya? Entonces, bueno, esto tampoco, todavía no está así como explícito 100%, pero ya es un poco más claro. Ahora habría que resolver eso, para saber qué valores de X cumplen con que X cuadrado menos X menos 4 es menor que menos 2. ¿Ya? Vamos a borrar este monito así porque nos molesta. Ya, pero es claro que el hecho de que X cuadrado menos X menos 4 esté en el conjunto menos infinito, menos 2, es lo mismo que esto, ¿no? ¿Sí? Ya, súper. Porque está a la derecha del menos 2, o sea, no, a la izquierda. Ya, entonces, vamos buscando lo X mayor o igual que 0, tal que esto lo podemos, si pasamos el menos 2 para la izquierda, nos va a quedar así. No, menos, pasa positivo. ¿Sí? Entonces vamos a tener que resolver esta inecuación. ¿Sí? Y todo queda más bonito. Resolvemos la inecuación, nos va a dar un cierto conjunto solución, pero después nos quedamos solamente con los mayor o igual que 0 dentro de ese conjunto solución. ¿Ya? Esa sería la estructura. Pero bueno, hay que hacerlo ahora. Eso se puede factorizar, ¿o no?
A ver. Bueno, esto es lo mismo. ¿O no se puede? No, sí se puede. X menos 2, X más 1. Eso. Eso. Ya. Entonces aquí habría que hacerse la tablita express. 2. Va. Menos 1 y 2. ¿Cierto? Porque de ahí sale menos 1 y 2. Entonces, aquí ponemos el x menos 2, aquí ponemos el x más 1, y vamos viendo los signos. Ah, pero me faltó aquí un espacio entre medio. Ya, esta tablita la hemos hecho como 1000 veces en este curso, así que la vamos a hacer rápido. De nuevo me falta un espacio. Ahí sí. Ya, entonces antes del menos 1, por ejemplo en el menos 2, negativo por negativo es positivo. ¿Sí? Ah, es que lo estoy haciendo al tiro, perdón. Me estoy como que hice la tabla, pero no la estoy usando. Sí, lo siento. Este es menos, sí, muy bien. Y este también. ¿Sí? Entre menos 1 y 2 está el 0, así que menos 2 y 1. O sea, no. Ahí. ¿Sí? Y si pensamos que el x vale 3, ambos son positivos. ¿Ya? Así que este es más y este es más. Y este es menos. ¿Ya? Estamos casi. Ya, entonces, los x que cumplen la inecuación son los que están entre menos 1 y 2. Porque ahí dio negativo, menor que 0. ¿Sí? Entonces, si seguimos modificando el conjunto, bueno, saquemos de acá el conjunto solución. Porque el conjunto solución de la inecuación es entre menos 1 y 2. El menos 1 y el 2 no se consideran porque este es menor estricto. ¿Cierto? Ahí. Entonces, por lo tanto, el dominio de f, no hay ninguna f aquí, el dominio de la composición de G, o sea, de H con G es los X mayores que 0, ¿ya? Tal que cumplan la inecuación. O sea, tal que estén entre menos 1 y 2. Tal que X esté entre menos 1 y 2. ¿Y quiénes son esos? Del 0 hasta el 2 sin tomar el 2, ¿cierto? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Claro, porque cumplir la inecuación es equivalente a estar entre menos 1 y 2. Por lo tanto, claro, esto sería, es como la intersección de estos dos conjuntos. Sería desde el 0 hasta el 2. Ahí. ¿Sí? Entonces ese es el dominio. Se fijan que dio algo igual, no directamente lo que uno está esperando, lo que pensábamos al principio con mirar la fórmula, que ahora ya no está, sino que dio algo más pequeño. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? ¿En la casa dudas? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el menos 0,5, por ejemplo? El menos, ya, esa es una buena pregunta. El menos 0,5 en el fondo sí cumple con eso, sí cumple con que g de x pertenece al dominio de h, porque sí cumple la desigualdad, pero el S no está en el dominio de g.
El menos 0,5 no está en el dominio eje, porque falló con ser mayor o igual que 0. Por eso todos esos quedan afuera. ¿Ya? Yo necesito que cumplan ambas condiciones para que puedan estar dentro del dominio. Ya. Va a tener que ser como los dos. ¿Cómo, perdón? Tienen que ser los dos combinados. Claro, exacto. Tienen que ser los dos al mismo tiempo. Simultáneamente tienen que cumplirse ambas condiciones. ¿Más dudas? En la prueba van a haber 4 o 5 preguntas, calculando ahí dentro de, que se puedan hacer obviamente dentro del tiempo. Así que, claro, el temario es más o menos extenso, así que ahí tienen que... ¿Cómo? La prueba 2 va a ser online, la prueba 3 no sabemos todavía. Ya, así que, bueno, eso, por hoy día vamos a dejar la clase hasta aquí, porque yo tengo que viajar ahora, tengo que llegar a las 9 a Coquimbo. Así que nos vemos el lunes, que estén muy bien. Chao, chao.